Continuando con la serie La singularidad de Jesús, hoy vamos a entrar en el segundo capítulo, segunda lección, y que se llama Con Cristo es suficiente. Algo que debemos reconocer es que la humanidad siempre lucha contra aquello que Dios ha designado para la persona de Jesucristo. Él es un sin igual, no hay ningún paralelo, no hay nadie como Él. Realmente es Dios mismo, por esa razón, porque es Dios mismo hecho carne. Entonces a Él se le asigna un culto de adoración, cosa que Él no rechaza, puesto que es Dios hecho carne. Entonces las Escrituras reconocen que el culto o la adoración solo se debe a Dios, solo a la divinidad. Entonces, dice la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Apocalipsis, bueno, esto que dije es Mateo 4:10. Y en Apocalipsis 22, 8 y 9 dice, me postré para adorar delante de los pies del ángel y él me dijo, mira que no lo hagas, adora a Dios. Ni siquiera se le permitió a Juan postrarse a los pies del ángel para adorar a Dios. Esto está en Hechos 14. Podemos observar también en Hechos 10, tanto en uno como en otro pasaje, algunos puntos sobresalientes, como en el caso de Cornelio, que se postró a los pies de Pedro y lo adoró. Pero Pedro inmediatamente, como dice la palabra, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Obsérvese la terrible suerte que corrió Herodes, porque se atrevió a aceptar el culto que le correspondía solamente a Dios y acabó completamente destruido. En Hechos 12, 20 al 25 lo pueden leer. Sin embargo, Jesús aceptó, Él sí aceptó el culto o la adoración sin titubear en realidad, porque Él mismo lo pidió. No, en Juan 4:10. Déjeme leérselo. En Juan 4:10 dice de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Eso fue con aquella mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, el homenaje que se rinde a Cristo Jesús en los 4 evangelios, en estas escrituras, sería poco menos que una idolatría sacrílega si Cristo no fuera el mismo Dios. Parece que en Cristo no hubo la menor resistencia para aceptar tal adoración. Él era Dios, Él es Dios y es Dios para siempre. Él es el principio, Él es el fin. No hay nada atrás ni delante de Él. Entonces, si nosotros somos, es porque Él es. Por lo tanto, Jesús es singular, Jesús es sin igual, no hay otro como Él. Entonces, por eso el tema de hoy precisamente es que si tienes a Cristo, lo tienes todo. Con Cristo es suficiente. Entonces, aquí dice la palabra que la vida entera rechaza la idea de la impostura. La gente rechaza la impostura. Entonces, pero el mismo Jesús fue quien dijo a Satanás, cuando fue tentado en el desierto, le dijo a solo Dios, o sea, a Dios solo adorarás. Y si él no fuera Dios, no tenía derecho de tomar el lugar de Dios porque sería un usurpador. Pero él es Dios. Dios mismo manda que todos los hombres adoren al Hijo como le adoran a Él, como dice en Juan 5, 23 y 24. Dice la palabra que todos honren, adórenle, ¿no? Dice, ¿quién va a honrar y a quiénes vamos a honrar? O sea, no es plural, es singular. Solamente en Cristo, solamente en Él está la suficiencia de todo lo que el ser humano requiere. Entonces, si nosotros tenemos un Dios que vino a este mundo
se hizo como una de sus criaturas, que somos nosotros, entonces ese Dios merece nuestra adoración, nuestro respeto y toda solemnidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo en persona. Se presentó a este mundo, sufrió lo que sufrió y la humanidad no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, que todos honren al Hijo como honran al Padre, y hasta los mismos ángeles se les manda adorar al Hijo. Dice en Hebreos 1:6, adórenle todos los ángeles de Dios. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Posiblemente alguna vez te has estado quejando por alguna falta o necesidad en tu vida. La naturaleza humana tiene la tendencia a mirar las cosas que le hacen falta y no las bendiciones que ya tiene. La actitud de un creyente cristiano realmente entregado es distinta. Él sabe que si tiene a Cristo está completo, como dice Colosenses 2:10. En Él estamos completos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces alguien ha definido la gracia como Dios es suficiente. La gracia significa que Dios suple todas nuestras necesidades y deficiencias. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es el Shaddai, que quiere decir el Dios Todopoderoso. Este Dios es suficiente para cada una de nuestras necesidades. Y lo puedes ver en Génesis 17, lo puedes ver en Hebreos 13. Ahí vemos a Cristo que está en plenitud para darnos todo lo que requerimos. Y no solamente porque es Dios, sino porque vino como hombre. Vino a este mundo, se hizo hombre, conoce las tentaciones, sabe de lo que padecemos los seres humanos. Y cuando Él nos buscó a nosotros, Él sabía a qué le tiraba con cada uno de los pecadores que buscaba su arrepentimiento y su salvación. Así que este Dios es suficiente para cada una de nuestras necesidades. Si tienes todo, pero no tienes a Cristo, no tienes nada. Si no tienes nada, pero tienes a Cristo, tienes todo. Muchas veces los creyentes nos sentimos insatisfechos porque ponemos nuestro corazón en otras cosas, no exactamente malas, pero que no pueden darnos la satisfacción que solo Dios puede darnos. Si te sientes insatisfecho por lo que no tienes, piensa en lo que tienes si es que has recibido a Cristo como tu Salvador. Debemos tener una gratitud profunda hacia Dios. Debemos traer a la memoria las bendiciones que Él ha traído a nosotros. Busca en Jesús todo lo que te haga falta. No estés pensando en lo que estás perdiendo, sino piensa en lo que estás adquiriendo. Porque muchos quieren entrar al reino de Dios de espaldas, mirando qué están dejando, mirando qué está quedándose atrás. Quiero decirte una cosa. Toda tu vida pasada está muerta. Está bajo la sangre de Cristo si es que te entregaste a Él. Bien dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, debemos tener siempre una gratitud profunda en todo momento. Una anciana que solo tenía un pan para el desayuno, oró diciendo, Padre, te doy gracias porque te tengo a ti y este pan para el desayuno. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:16 y en el capítulo 3:5. En primer lugar, Cristo es suficiente como nuestro Salvador. Jesús dijo, yo soy el camino. Juan 14:6. Dijo, yo soy la puerta. Juan 10:9. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Isaías 43:11. Isaías 45:22. Muchos que dicen
creer en Cristo realmente no creen que Él sea suficiente para salvarlos. Y esto hace que ellos busquen otros medios para ganar la salvación. Cumplen con una religión, hacen buenas obras, son morales, tratan de guardar los mandamientos. Todo esto realmente ofende a Dios porque Él proveyó para nosotros la salvación en Cristo. No es nuestro esfuerzo. No, hagamos lo que hagamos. Aunque seamos los hombres más bondadosos del mundo, los mejores altruistas, no, nada ni nadie podrá salvarte aunque hagas o hagan excelentes buenas obras. Solamente Cristo y Cristo crucificado, con su sangre, pagó lo que te correspondía pagar a ti. Por lo tanto, el resultado es que se te entrega gratuitamente el perdón y la salvación eterna. Así que muchos piensan que hay que agregarle cosas a lo que Cristo hizo. Es que tengo que hacer algo. Cristo ya lo hizo. Es que tengo que sacrificar algo. Ya se sacrificó Cristo. Es que tengo que quizá derramar mi sangre. Ya la derramó Cristo. ¿Te fijas? No hay nada más que agregar. Está todo hecho. Cristo es suficiente. Solamente en Cristo, solamente en Él se encuentra la salvación. Entonces, así que muchos dicen creer en Cristo, realmente no creen que Él sea suficiente para salvarlos. Y esto hace que muchos estén buscando alguna manera, alguna nueva religión. Hacen buenas obras, son morales, como dije, y todo esto, ¿con qué fin? Comprar el perdón, comprar la salvación, hacer sentir a Dios que nos debe algo. Jamás nos debe nada, porque Dios no es deudor de nadie. Nunca debemos olvidar de dónde salimos, de dónde venimos los cristianos. Venimos del pecado y nos sacó el Señor con su poder, con su sangre, nos rescató de una vana manera de vivir, de la muerte segura nos sacó. En segundo lugar, Jesús es suficiente como nuestro guardador. A veces pensamos que Jesús necesita nuestra ayuda para mantenernos sin caída y es cuando empezamos a tratar de guardar la ley, nos volvemos legalistas o tratamos de hacer las cosas para quedar bien con Dios o para no perder nuestra salvación. Pero Dios dice que ningún creyente puede perderse. Salmo 27:1 y Salmo 121:5 y Judas 24. Cristo nos guarda en su mano para darnos lo que nos prometió. No depende de nuestra fidelidad, sino de la suya. No depende de nuestra fuerza, gracias a Dios, sino de su poder. Hebreos 7:25, Lucas 9:62, Hebreos 12:2, Colosenses 3:1-3. Esto es para que lo lean ustedes en sus casas. La vida eterna es para siempre. Y Él nos prometió nada menos que vida eterna. Y cuando es vida eterna, es una vida que no se va a perder jamás. Suceda lo que suceda, el creyente en Cristo Jesús, el que se apropió de esa sangre de Cristo, de ese juicio pagado en la cruz, se lo apropió por fe, él nunca perderá la salvación. Puede perder muchos privilegios si cae en pecado, pero perder la salvación no la podrá perder. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna, vida eterna. En tercer lugar, Cristo es suficiente para darnos satisfacción. Entre más cerca vivimos de Él, más felices somos. No se trata de buscar en otros lugares, sino de obtener en Cristo nuestra satisfacción. Salmo 107:9. Frecuentemente pensamos que si tuviéramos esto o aquello seríamos verdaderamente felices. Pero en esos momentos, tratemos de escuchar la voz apacible y delicada que nos pregunta con ternura, ¿no te basto yo? Si no te sientes satisfecho, es tiempo de ir con Dios para que te renueve y te dé hambre de su palabra y te pueda satisfacer con su presencia. En el mundo, las personas siempre están insatisfechas.
El creyente siempre está satisfecho. Cristo es suficiente para darnos satisfacción. Otras citas se las voy a dar. Salmos 73, 25, Hebreos 11, 25 y 26, Juan 4, 14, Juan 7, 37 y 38. Siempre que quitamos nuestros ojos de Cristo, regresamos a la vida de insatisfacción que teníamos antes de conocer a Dios. Dios ha puesto diferencia entre el creyente y el incrédulo. El pecado hace la diferencia. Lo único que satisface es Dios. No permitas ningún pecado en tu vida. Satanás siempre va a tener algo que ofrecerte. Moisés prefirió identificarse con el pueblo de Dios porque tenía puesta la mira en el galardón. En Cristo siempre encontrarás lo mejor. Dios se compromete a darte satisfacción, pero necesitas buscarlo. En Habacuc 3, 17 al 19, déjeme leerlo porque estamos muy rápido. Déjeme leerlo. Es Habacuc, capítulo 3, 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué hermoso escuchar la palabra directa. No es lo mismo cuando un ser humano predica a cuando vamos a leer la palabra directamente. Mira, con toda sencillez, si tú haces una entrega así, Él te dará más. Aprende a disfrutar de Cristo, a ser feliz en la voluntad de Dios. Es un gozo delante de Dios estar todo el tiempo y deleitarse en el Señor. No hay punto de comparación, no hay punto de seguridad, no hay ningún rincón de paz en todo el universo, sino estar en el centro mismo de la voluntad de Dios. En cuarto lugar, Cristo es suficiente para darnos victoria. El creyente tiene una batalla en tres frentes: el mundo, la carne y el diablo. Si confías en Jesús, Él te dará la victoria. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bendición tener al victorioso Dios, qué general que nunca ha visto la derrota, qué seguridad para el soldado que lo sigue. Y si nosotros somos soldados de Cristo, habremos de ir con esa confianza, no para ver si tenemos la victoria, sino que ya vamos victoriosos, porque con toda seguridad habremos de triunfar. Porque el que va delante de nosotros, que se llama Jesús, es el general, que nunca ha visto la derrota. Satanás siempre se esconde. Él controla el sistema mundial. Para el mundo es una amenaza ver tu cambio. ¿Cuántas familias de repente odian a su amado hijo o a su amado pariente o familiar? Por una sencilla razón. Se le ocurrió a este muchacho entregarse a Cristo Jesús. Se le ocurrió a este muchacho pedir perdón por sus pecados y adquirir vida eterna gratuitamente. Ese es el pecado de ese familiar que ahora odian por su conversión. Muchas familias de repente como que están en actividad de demonios, impidiendo a toda costa que el creyente entre al cielo. Así que Efesios 6:12 también nos dice, Efesios 6:12 nos dice,
Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra la persona que nos está odiando por causa de que somos cristianos. Esa persona está siendo usada por Satanás con la finalidad no para quitarnos algo que nos regaló Cristo, sino para hundirse más esa persona. Más ciega, entre más ciega esté, más controlada por Satanás será. Así que, en realidad, siempre nuestra lucha, cuando vemos a una persona que se pone en contra de nosotros, los que creemos, debemos no tomarlo personal, sino como que está ciego por Satanás, el mundo y la carne. Nuestra lucha es contra Satanás, acuérdense, pero Cristo nos da las armas para vencerlo. Ahora, el otro enemigo, el mundo. Ese es uno de los enemigos del cristiano. No los pecadores del mundo, sino el sistema mundial organizado por Satanás. El crimen, el odio, la sexualidad, placer, etcétera, etcétera. Está descrito en 1 Juan 2, 15, 16, en poquitas palabras. Cuando dice el pasaje, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú quieres que las personas que te observan se acerquen al Señor, ama a Jesús, ámalo, aprende a hacerlo, y entre más lo conoces, más lo amas. ¿Ustedes sienten algo o perciben algo cuando lees la Biblia? Cuando leemos la Biblia, cuando leemos la Escritura, algo entra como un bálsamo al afligido, al adolorido, al enfermo, al que ha perdido esperanza de seguir viviendo. La palabra siempre produce ese nuevo ánimo. Es el bálsamo que necesitamos nosotros. Es el bálsamo que requiere este mundo tan afligido. El Evangelio cambia las vidas, cambia los gobiernos, cambia los líderes, cambia los hogares, cambia las familias. ¿Por qué crees que el combate es contra el Evangelio? Porque el Evangelio cambia el sistema mundial. Si tú quieres que las personas que te observan se acerquen al Señor, repito, entiende, aprende a amar a Jesús. Cristo nos da la fuerza para vivir por encima de la presión, para vivir en medio de la oposición y también cuando somos atraídos naturalmente por el mundo. Hay muchas atracciones en el mundo. Los cristianos no estamos en el cielo todavía, estamos en el mundo. Y hay una razón por la que está viviendo el cristiano. La razón es que hay muchos que todavía no conocen el camino al cielo. Y para eso nos dejó el Señor a vivir aquí. ¿Por qué entonces, Señor, no pones a los ángeles a predicar en lugar de esta gente tan débil que son cristianos? Por una sencilla razón. Los ángeles no experimentaron la redención. No experimentaron el perdón de sus pecados como nosotros humanos. En 1 de Juan 5, 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Voy a repetir, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. En Juan 16, 33, Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las personas del mundo están atadas a una escala de valores falsos que les impide ser felices. Ellos buscan la felicidad y nunca la hallan. Un creyente puede caer en esta trampa si quita los ojos de Cristo y ama las cosas del mundo, cometiendo adulterio espiritual. En Santiago 4:4 nos dice el apóstol, que fue uno de los hermanos del Señor Jesucristo, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo contrario a esto es Lucas 10:27. Lucas 10:27. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Así debemos amar a Jesús. Y cada día más, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que nuestra mente lo ame. Y entre más amamos a Jesús, no tendremos que luchar para amar menos al mundo. El que está enamorado de Jesús tiene la victoria sobre el mundo. El otro enemigo es la antigua naturaleza, la que heredamos de Adán, llamada la carne. Romanos 7, 18 al 23, Pablo nos comparte su lucha. Y él está diciendo que esto es lo que le pasará a los creyentes, o que ya nos está pasando. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta lucha de Pablo la está explicando para decirnos a nosotros que esta lucha por el pecado en este mundo es natural. Porque en la antigua vida que traíamos, llamada adámica o antigua naturaleza o la carne, no se murió cuando Cristo vino a nuestro corazón a darnos la nueva naturaleza. Entonces dentro de nosotros hay dos naturalezas luchando para tomar el control de la voluntad de nosotros. ¿Cuál triunfa? La que más alimentes. Aquí el conflicto no se resuelve con tratar de vencer al antiguo hombre, sino de aceptar por fe lo que dice Gálatas 2:20, el apóstol Pablo, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy muerto, es lo que está diciendo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El que se bajó de la cruz fue Cristo, y yo me quedé ahí, muerto, para que viva Cristo en mí. Nosotros no podemos vencer jamás a la antigua naturaleza. Pídele a Dios que te dé la victoria, que te libre de alguna actitud. Tu antiguo hombre murió cuando aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora debes aprender a vivir de acuerdo a los deseos de tu nueva naturaleza. Gálatas 5:16 y Romanos 13:14. Andad en el Espíritu,
Y como resultado, no vas a buscar satisfacer los deseos de la carne, que es lo que dice Gálatas 5:16. Una joven se compró un bebé gorila. Esta ilustración la escuché en Toluca, cuando no estaba prohibida la compra de gorilas. Ella lo quería como una mascota, pero no consideró la naturaleza del animal. El gorila creció en tamaño y fuerza, y un día ella se acercó al gorila para darle un abrazo. El gorila estaba molesto por algo y la abrazó tan fuerte que la mató. Si creemos que podemos controlar el pecado, finalmente nos destruirá. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Allá en Colima, había una familia que compró un cachorro de león. Cuando es chiquito, es como si fuera un gatito. Y va creciendo. Y ese animalito ya no se conforma con alguna o cualquier cosa para comer, sino que hay que darle comida fresca, carne fresca. Pero ahora demanda el animal carne viva, o sea, una gallina, algo que le mandes vivo. ¿Por qué? Porque es una fiera. No entiende razones. Ámala, pero no te va a amar. Juega con ello, pero no va a jugar contigo. El instinto es matarte. Y es lo que el diablo hace. El diablo te presenta todo tan hermoso, porque este mundo está gobernado por él. Y podemos ver que hay muchas cosas muy atractivas. Y en este momento, si tú me dices es malo, no todo es malo. Pero si te distrae de lo principal, que es mirar a la eternidad, entonces ya te perdiste. Otro enemigo es el diablo, muy popular, enemigo del creyente. Él es el tentador, él es el acusador, el calumniador y enemigo de nuestras almas. Pero Cristo es suficiente para vencerlo. Santiago 4:7 nos dice, Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en 1 de Pedro 5:8 y 9, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sométete, pues debes tener una buena relación con Dios. El diablo siempre anda buscando a quien devorar. Por eso debes estar firme en la fe. Estos padecimientos se presentan en todos. Ahora, en quinto lugar, Cristo es suficiente para darnos victoria sobre el juicio. En Juan 5:24, el Señor nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El verbo tener en tiempo presente, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ni siquiera serás juzgado. El tribunal de Cristo no es para condenación, sino para dar cuentas de tu vida en Cristo Jesús. En sexto lugar, Cristo es suficiente para no ir al infierno. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12, ustedes lo han oído, lo saben de memoria, y dice claramente, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Lo tienes o no lo tienes? Ese es el punto. En séptimo lugar, Cristo es suficiente para nuestras pruebas, desilusiones, peligros y aflicciones. Si en lugar de ver tus debilidades, fracasos, circunstancias y problemas, ves a Jesús, vas a encontrar que Él te basta en cada situación.
por más difícil que te parezca. Busca Isaías 41, 10 al 13, lee también el 12, 2 y el Salmo 56, 3. Entre más grande sea la prueba, mayor será su gracia sobre nosotros. 2 Corintios 12, 9 y 10. Cada prueba es menor que aquel que está en nosotros. Romanos 8, 31 dice, si Dios es pues con nosotros, ¿quién contra nosotros? Probablemente o posiblemente seamos los más débiles del mundo, pero Cristo será suficiente. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías 2, 8, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. El que se mete con un cristiano, se mete con Dios. Dios dice que somos su especial tesoro, parte de Él. Y octavo lugar, Cristo es suficiente para cada necesidad. No importa qué grande sea la necesidad, no importa qué desesperanzas traes o qué desesperantes parezcan las circunstancias o qué imposibles parezcan de resolver. Recuerda siempre esto, Cristo es suficiente, Cristo es mayor que cualquier circunstancia. El problema es que no lo conoces y no sabes cómo procede prácticamente en cada situación. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Si Él no fuera Dios, habría algunas cosas que no podría hacer, algunos problemas demasiado grandes, pero si es Dios y para Él no hay nada imposible, qué maravilloso es tener a Jesús y que sea suficiente, no necesitamos a nadie más. Muchas veces el propósito de Dios al permitir cierta necesidad o problema es mostrarte que Jesús es suficiente y que si lo tienes a Él, lo tienes todo. A veces Dios no resuelve un problema o no suple cierta necesidad porque todavía tienes algún recurso y Él necesita esperar hasta que agotes tu último recurso, hasta que Él sea tu única esperanza, hasta que digas, ya no puedo. Y entonces es cuando podrá el Señor. Y así puedas aprender por experiencia que Cristo es suficiente. Romanos 8:32, Salmo 23:1, Filipenses 4:19. Los tres grandes problemas del hombre es su pecado. Pero dentro del pecado, porque fue hecho pecado, nuestro Señor Jesucristo, tomando nuestro lugar. Y al tomar nuestro lugar, nos liberó a nosotros del pecado que teníamos. 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que voy a repetir. Los tres grandes problemas del hombre son el pecado, la tristeza y la muerte. Y Jesús puede resolver cada uno si es que se lo permitimos. Él resuelve el problema del pecado porque fue hecho pecado en nuestro lugar. Dice la palabra, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Resuelve el problema de la tristeza al ser el varón de dolores que cargó con nuestros sufrimientos. Isaías 53:3 lo dice. Y resuelve el problema de la muerte porque murió por nuestros pecados y venció a la muerte por medio de la resurrección. Romanos 1:4. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección
de entre los muertos. Ante esta provisión tan maravillosa, ¿cómo podemos pensar que no es suficiente? En 2 Corintios 9:8, 2 Corintios 9:8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Finalmente te digo que Él ahora te pregunta, ¿no te basto yo? Cristo es suficiente. No necesitas nada, ni a nadie, sino solo a Cristo. Él es suficiente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos, no necesitamos más. Vamos a orar. Qué maravilloso es saber esta doctrina, que tú eres suficiente, que tú eres singular, que no hay nada que nos falte. Estamos completos, estamos satisfechos, estamos seguros. Bendito Dios, abre los ojos de nuestro entendimiento, que no nos distraigamos mirando el dolor, mirando la tragedia o mirando incluso la muerte. Ayúdanos a mirarte a ti y a adoptarte como nuestro buen pastor, porque tú nos adoptaste como tus ovejas. Hay mucha gente todavía ciega, empecinada en su orgullo, en no entender la sencillez de tu palabra. Y en esta hora, una vez más, yo te ruego, Jesús, que traigas luz a esos cerebros oscurecidos. Abre la conciencia entenebrecida y trae luz a su interior para entender esta bendita y sencilla revelación, que Cristo es suficiente, que Él pagó todo lo que había que pagar, que ya no hay nada más que perseguir. Todo el que recibe a Cristo como su Salvador personal es libre de toda culpa y condenación eterna. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayuda a la incredulidad de algunos que todavía batallan para entregarse. Despídenos en paz y manténnos bajo esta reflexión. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y muchísimas gracias por su atención.